que puedan por ahí tener algún tipo de interacción con las personas expositoras, hacer sus comentarios y también sus preguntas. Vamos a iniciar el día de hoy con la primera participación, la participación de la máster Adriana Rodríguez Fernández, la cual lleva como título A 2 décadas de Belén do Pará, un estado del arte de la investigación psicológica sobre la violencia contra las mujeres en Costa Rica. Voy a hablarles un poquito sobre Adriana. Adriana es psicóloga, máster en Derechos Humanos, profesora asociada de la Escuela de Psicología e investigadora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, el CIEM, también de nuestra Universidad de Costa Rica. Es integrante del Consejo Científico del CIEM y de la Comisión del Posgrado en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica. En la UCR, Adriana ha participado en distintos proyectos de investigación social en temáticas relacionadas con la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, el tema de derechos humanos de mujeres indígenas, la trata de personas, explotación sexual comercial, hostigamiento sexual, equidad de género en la educación superior, entre otros. También Adriana ha sido consultora en materia de género y derechos humanos para distintas instancias y organismos nacionales e internacionales. Adriana, te damos la cordial bienvenida. Vas a tener 25 minutos para tu exposición. Luego tenemos siempre un espacio de preguntas o comentarios que leemos por las redes sociales que te puedan hacer. Y bueno, bienvenida y adelante. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, bueno, quisiera agradecer primeramente a la Escuela de Psicología y al IIP por la organización de estas jornadas y la invitación a presentar esta investigación que desarrollamos en el año 2017, la cual fue presentada en aquel momento, para un concurso de proyectos de investigación que convocó la Escuela de Psicología bajo el eje Estados de la Cuestión o Estados del Arte sobre Psicología en temáticas libres. Mi propuesta entonces para el concurso surgió a partir de la pregunta: ¿qué más se puede investigar en violencia contra las mujeres? Esta pregunta, nacida en mi experiencia docente en el módulo de Psicología y Violencia Doméstica, y mi participación también en investigaciones previas y apoyo a trabajos finales de graduación en este campo. Cabe decir que, pese a ser una institución milenaria del sistema patriarcal, 30 años atrás la violencia contra las mujeres no se consideraba un tema que mereciera ser investigado, menos en la academia. Paralelamente al auge de los movimientos feministas, sus demandas, los estudios feministas presentan un importante aumento a partir de los años 70. Cabe mencionar que este 2021 se cumplen 34 años de los estudios de género en la Universidad de Costa Rica. Y en este trayecto tenemos que decir que el aporte de la psicología ha sido vital. En la Escuela de Psicología, las primeras tesis de graduación sobre violencia contra las mujeres se registran a inicios de la década de los 90. Y bueno, precisamente autoras como Rodríguez e Ibarra relacionan este aumento investigativo con la progresividad del derecho internacional de los derechos humanos en materia de violencia contra las mujeres. Y ellas señalan algunos hitos fundamentales como la Conferencia Mundial de los Derechos de las Mujeres en Viena, la Conferencia de Beijing y otras declaraciones en el contexto de las Naciones Unidas. Propiamente, en el escenario latinoamericano, sabemos que en el año 94 hay un punto crucial con la Convención Interamericana para sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que conocemos como la Convención Belém do Pará. Belém do Pará representa un hito histórico a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, reconociendo no solamente las características y el impacto de la violencia contra las mujeres en el ámbito privado, la casa, la familia y la pareja, sino también aquella que acontece en la esfera de lo público, la escuela, el trabajo, la comunidad, la calle.
reconociendo, además, estableciendo la responsabilidad directa del Estado en su ocurrencia. Y algo importante de esta convención es que instaura la obligación del Estado con relación a la investigación en materia de violencia contra las mujeres y niños, niñas y adolescentes. Al día de hoy, entonces, sabemos que la violencia contra las mujeres ha ocupado un lugar importante en la producción investigativa en estudios de las mujeres en Costa Rica. Si nos trasladamos un poco a los antecedentes que revisamos para el planteamiento de este estudio, pues encontramos algunos elementos como una tendencia al aumento en la producción investigativa en temas de género a partir precisamente de momentos claves en el avance de los derechos de las mujeres a nivel internacional. También dimensionamos que han habido esfuerzos sistemáticos por sostener un análisis de la producción académica feminista en Costa Rica desde la década de los 60, siendo los estudios sobre violencia un eje fundamental. Y bueno, allí algunas autoras lo confirman. También en los antecedentes nos encontramos que la Universidad de Costa Rica ha tenido un lugar protagónico en la producción de conocimiento científico en problemáticas de género. Y además, como otro elemento importante a señalar, encontramos que otras formas de violencia, como la violencia sexual, van inscribiéndose de manera progresiva en la producción científica nacional, lo cual también, desde nuestro análisis, podríamos comprender desde la posible influencia de una coyuntura histórica donde el avance de los derechos de las mujeres sugiere elementos ético-políticos que atraviesan la definición de los problemas de conocimiento en los estudios feministas. Ahora bien, frente a esta contextualización y esta breve síntesis de algunos de los antecedentes más relevantes para esta investigación, nos planteamos tres preguntas. La primera de ellas hace referencia a cuál es el estado del arte, entonces, de la investigación psicológica en torno a la violencia contra las mujeres y las niñas en Costa Rica en estos 20 años. ¿Cuáles han sido los principales referentes epistemológicos, teóricos y metodológicos de la investigación psicológica en esta materia? ¿Y cuáles son los principales aportes y desafíos de la investigación psicológica que ha estudiado esta problemática en el país? Estas fueron las tres preguntas de investigación. A nivel metodológico, resulta importante señalar que esta propuesta se ubicó en el ámbito de la investigación documental. Partiendo de un enfoque metodológico mixto y de alcance descriptivo, analizamos 20 años de producción de conocimiento psicológico sobre la violencia contra las mujeres y las niñas desde la Universidad de Costa Rica. En una primera etapa, realizamos una caracterización de esta producción investigativa que abarcó hasta el año 2016. Analizamos 99 trabajos, entre estos sobre todo trabajos finales de graduación y también algunas publicaciones en revistas científicas. Diseñamos una base de datos a partir de la cual revisamos, clasificamos, procesamos, ¿sí?, y caracterizamos estas investigaciones. Durante la segunda etapa, se propuso analizar a profundidad entonces los referentes epistemológicos, teóricos y metodológicos presentes en las tesis de investigación, que fueron publicadas propiamente en la Escuela de Psicología, ampliando entonces el periodo al año 2020. Y analizamos en total 43 tesis. Seguidamente voy a pasar a presentar de manera sintética algunos de los hallazgos más relevantes. Es importante acotar que la primera parte de los resultados no incluye las investigaciones más recientes y bueno, para mayor profundización ya existe una publicación en la revista Wind Blue donde se detalla con mayor énfasis y profundidad lo que voy a exponer a continuación. Voy a iniciar con la caracterización. Es importante para mí aclarar que en este estudio manejamos una concepción amplia de la investigación, centrándonos en los aportes que hacen Mary Ellsberg y Lori Hayes en este texto, investigando la violencia contra las mujeres, y tomamos de ellas estas tipologías en el estudio de la violencia contra las mujeres,
las cuales voy a referir brevemente con el fin de que se comprenda lo que más adelante voy a detallar. Ellas plantean que como investigación básica, aquella que se propone aumentar el conocimiento y potenciar la teoría como un fin en sí mismo. Como investigación aplicada, aquella que pretende comprender la dinámica, la magnitud, la naturaleza, el origen de los problemas sociales, identificando posibles soluciones. Como investigación formativa, ubican aquella que está dirigida a facilitar el desarrollo de una intervención, por ejemplo, un programa, una política, o ayudar a desarrollar instrumentos específicos que puedan aportar al abordaje de la problemática. Como investigación operativa, aquí entrarían, por eso las incluimos, las prácticas dirigidas, que también producen un conocimiento que es importante desde la praxis particular. Entrarían en esta clasificación aquellas investigaciones que están orientadas a dar seguimiento y mejorar las intervenciones en curso. Y finalmente, la investigación evaluativa la proponen como aquella que se dirige a evaluar el impacto y la eficacia de las intervenciones ya completadas. En ese sentido, entonces, refiero acá como algunas de los hallazgos más relevantes en esta caracterización. Y encontramos que la gran mayoría de las investigaciones están dirigidas o estuvieron dirigidas a comprender distintas dimensiones de la problemática de violencia contra las mujeres y personas menores de edad. Y en segunda instancia encontramos que hay un énfasis también en la investigación formativa, o bien aquella que está dirigida a fortalecer las intervenciones en curso, a desarrollar instrumentos, aportar desde modelos de atención, de intervención, protocolos particulares, ¿verdad? Que se dirigen precisamente a ese fin. Es interesante también porque hicimos un análisis de quiénes son las personas que investigan, que han trabajado en este tipo de estudios, y predominantemente encontramos la presencia de mujeres, ¿sí? Más de un 90% de las personas autoras fueron mujeres. En cuanto a los lugares de publicación, encontramos predominantemente también la sede Rodrigo Facio, ¿sí? La mayor parte de los trabajos fueron publicados en esta sede. Nos llamó la atención en su momento la poca publicación en revistas científicas, académicas de la universidad, como ustedes pueden ver allí, ¿verdad? Un porcentaje muy bajo, a lo cual me referiré al final de mi exposición. En cuanto a las modalidades, encontramos que la mayoría de estos trabajos se realizan en la modalidad de tesis de investigación, pero también hay un número significativo de prácticas dirigidas en instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales. Predominantemente en cuanto a los trabajos finales de graduación, encontramos que corresponden a la licenciatura en psicología, una gran mayoría, y creo que esto es un dato interesante, al posgrado en violencia, al posgrado en estudios de la mujer y al posgrado en psicología. Propiamente para detallar un poco más cuáles son los abordajes o los objetos de estudio de estas investigaciones, utilizamos como marco de referencia la misma Convención Belém do Pará y establecimos desde la misma una serie de categorización con respecto a los ámbitos, contextos, poblaciones y manifestaciones que es de la violencia contra las mujeres y las niñas que son abordadas como objeto de estas investigaciones. Entonces voy a detallar algunos elementos, no tengo tiempo de detallarlo todo, esto está en la publicación que ya referí, pero que nos parece interesante poder compartir en esta jornada. Intentamos establecer una ruta de la investigación psicológica en esta materia, ¿verdad? Nos encontramos que ya desde el 94 había estudios desarrollados en la Escuela de Psicología en modalidad de tesis, sobre todo en el ámbito del abuso sexual infantil y el incesto, ¿verdad? Es una problemática que se mantiene en estudio constante hasta el año 2012. Sin embargo, encontramos que la principal tendencia en esta ruta, que insisto, no es lineal, ¿verdad? No, y ni pretende serlo, está referida a la violencia doméstica en el contexto de relaciones de pareja. Encontramos también un énfasis importante en materia de explotación sexual comercial en cierto periodo de tiempo, ¿verdad? Y podemos ver aquí en esta
en esta diapositiva, cómo esos diferentes abordajes de problemas de conocimiento tienen sus énfasis particulares, ¿verdad? Ya sea en la comprensión de la magnitud dinámica de impacto o bien en el fortalecimiento de la respuesta institucional en esta materia particular. En síntesis, lo que encontramos con esta caracterización es que principalmente los estudios desarrollados en estos últimos 20 años se han abocado al trabajo alrededor de la violencia por parte de la pareja, el fortalecimiento de la respuesta institucional. Esto también fue algo sorpresivo en la investigación, es decir, mucho trabajo investigativo dirigido a fortalecer el abordaje que realizan instituciones del Estado en violencia doméstica, en violencia de pareja, en diferentes manifestaciones de la violencia sexual. Y también encontramos estudios que enfatizan en el estudio propiamente, valga la redundancia, de la violencia sexual en sus diversas manifestaciones, como el abuso sexual infantil, la violación, el incesto, el hostigamiento sexual y la explotación sexual comercial. A nivel de los ámbitos de las manifestaciones de violencia estudiadas, encontramos que principalmente los estudios se ubican en la respuesta del Estado y en el ámbito de la pareja, ¿verdad? Propiamente, esto nos lleva también a retomar de la Convención Belém do Pará estas dos esferas de la cual nos habla la Convención con respecto a la responsabilidad del Estado y la ocurrencia de la violencia, ¿sí? Tanto en el ámbito público como privado. Y hallamos que la mayoría de las investigaciones están ubicadas en la esfera de la violencia que ocurre en lo privado y en menor cantidad en la esfera de lo público. Esto también lo retomaré en las conclusiones. En cuanto a las poblaciones metas que son estudiadas o que participan de estos procesos investigativos, predominantemente se encuentran las mujeres adultas, en segunda instancia el personal institucional de muy diversas disciplinas y de muy distintas instituciones del Estado y no gubernamentales, y personas adolescentes. Hay una menor producción que toma como población meta a hombres que ejercen violencia y a niños y niñas. En cuanto a las zonas geográficas, que también era importante, donde se realizan los estudios o las prácticas en concreto, encontramos también una predominancia en lo urbano, y es significativo al mismo tiempo. Y bueno, también nos abocamos a caracterizar los diversos enfoques metodológicos implicados en esta producción investigativa. No voy a detallar demasiado, solamente mencionar que hay una tendencia mayor a aproximaciones de tipo cualitativo, en segunda instancia de tipo mixto y en menor instancia de tipo cuantitativo. Ahora bien, la atención grupal, la sensibilización, la capacitación forman parte de las estrategias metodológicas, sobre todo de las prácticas dirigidas, que como ya mencioné antes, también generan a nivel de conocimiento, hallazgos o recomendaciones que son relevantes en esta materia. Y finalmente, volviendo a la Convención Belém do Pará, que habla precisamente de las dimensiones a nivel de la responsabilidad del Estado, hicimos un análisis sobre el nivel de aporte de estas investigaciones, ¿sí? Y encontramos que la gran mayoría están, a la luz de la Convención Belém do Pará, aportando a nivel de atención de la problemática, pero también a nivel de la comprensión de la problemática de violencia en sus diversas manifestaciones. En menor instancia encontramos estudios que aporten a nivel de prevención o de sanción de la violencia. Haciendo este breve recorrido, voy a detallar algunos elementos de la segunda parte de la investigación, que sí aclaro que nos abocamos a analizar o ampliar el periodo de análisis al año 2020 y se refiere precisamente a los referentes epistemológicos. No retomaré lo teórico-metodológico en esta exposición, esto quedará para otro momento, pero sí voy a resumir algunos de los hallazgos más importantes sobre la base de las preguntas o lo que le preguntamos a estas investigaciones que analizamos, ¿sí? ¿Cómo se concibe la construcción de conocimiento psicológico sobre violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes durante
este periodo de tiempo. Es característico el planteamiento sobre la construcción de conocimiento a partir de la experiencia y la vivencia de las personas participantes. Se plantea entonces como válido el conocimiento que se produce sobre la base de la profundización de los significados que las mismas personas atribuyen a los fenómenos. Predomina el interés por rescatar cómo entienden las personas e interpretan su propia realidad, qué valores, qué creencias están implicadas. También hay una tendencia importante a explorar las variantes de la subjetividad a partir de las representaciones y el sentido que las personas otorgan a su propia experiencia, dando valor a la singularidad. Un elemento muy importante que está presente en la gran mayoría de los estudios es el sentido histórico. Constituye un referente epistemológico relevante. La construcción de conocimiento se ha basado además en una visión retrospectiva. Se proponen aproximaciones al problema de estudio mediante la experiencia o la recuperación de la experiencia de mujeres y niñas que fueron afectadas por la violencia. Otro elemento importante, la cotidianidad. Esta constituye un referente en la construcción del conocimiento. El terreno de lo cotidiano se torna ineludible en esta pretensión de captar la realidad tal y como la viven las personas participantes del estudio y comprenderles desde su propio marco de referencia. Bajo esta misma pregunta, encontramos que hay una predominancia de una relación de comprensión-descubrimiento en lugar de una relación de medición-comprobación, ¿verdad? Se trata de un ejercicio investigativo que parte del hallazgo y en la mayoría no se pretende o no se subraya, o más bien se subraya, perdón, la no pretensión de generalización de los resultados, pero sí la profundización y la riqueza interpretativa. Con menor presencia nos encontramos estudios que plantean su relación de conocimiento a partir de la medición, por ejemplo, de incidencia y prevalencia, de correlación de variables o de comprobación de hipótesis sobre causalidad. Pero es interesante que incluso estos estudios, cuyo objetivo es la medición, plantean la dificultad o el riesgo de establecer relaciones causales tratándose de un fenómeno complejo y de múltiples dimensiones. En esta comprensión de la naturaleza misma del objeto de estudio se reconoce su complejidad, su variabilidad, su multidimensionalidad y bueno, y esto precisamente no lo hace reductible a la predicción o a la estandarización. Eso es una reflexión epistemológica que es transversal a los estudios que analizamos. En esta misma línea, ¿cómo se comprende la relación sujeto-objeto de estudio, la relación investigativa? Encontramos que esta relación se ve atravesada por dos elementos principales. El primero de ellos, la interacción y la horizontalidad. La interacción es el primer elemento y la horizontalidad el segundo elemento. Algunos estudios plantean una relación dinámica de mutua influencia, tanto en la captación de información como en el análisis de la misma información. Se establece entonces que investigadoras, investigadores, investigadas e investigados poseen un bagaje cultural intersubjetivo que es compartido. Y en ese sentido, la horizontalidad también se torna necesaria e implica a su vez reconocer a las personas participantes como sujetas de un saber. Indagamos también cuál es el lugar de la persona que investiga o qué posición asume frente al objeto de estudio. Y encontramos un distanciamiento de esa pretendida neutralidad objetiva y más bien un acercamiento a una relación de mayor proximidad o implicancia con respecto al objeto de estudio. Algunos estudios hacen referencia al interés personal de quien investiga, a su compromiso ético-político frente a la problemática. En ciertos estudios se da lugar a la propia subjetividad de quien realiza la investigación como un elemento más que puede ser interpretado, analizado y válido también para producir conocimiento. Es interesante porque algunas de las investigadoras hacen referencia a su lugar como mujeres, marcando desde allí su implicancia o bien su afectación frente a la realidad que intentan desentrañar. Y algunas investigadoras también analizan los efectos directos o las afectaciones que les produce en su momento acercarse a estudiar la violencia. ¿Sí? Son elementos que también
se retoman. Finalmente, para concluir esta parte y pasar a las conclusiones, nos preguntamos por lo ético en la investigación, o la pregunta de para qué y para quién se investiga. Y encontramos que la mayoría de las investigaciones que revisamos parten de que toda práctica científica debe tener compromisos éticos con la justicia social. En la mayoría se apela directamente, se manifiesta una posición comprometida frente al problema que se estudia, y dicho compromiso se traduce no solo en el tipo de aproximación investigativa que se realiza, sino en los fines y en los aportes que se aspira a alcanzar a través de la misma. La mayoría de los estudios se propone ofrecer un conocimiento que sea útil para el cambio social o al menos para mejorar la respuesta institucional frente a la problemática de violencia. Finalmente, algunas de las investigaciones señalan cómo el proceso metodológico en sí mismo implicó beneficios para las personas participantes. En el tanto se generaron espacios de escucha, de toma de conciencia, de psicoeducación, entre otros. Bueno, después de esta muy breve síntesis de los elementos más importantes que encontramos en la investigación, quisiera referirme a las conclusiones. ¿Qué concluimos? Bien, posterior a la ratificación de la Convención Belém do Pará, reconocemos que ha habido un avance progresivo en la producción académica, aumento en la cantidad de estudios, mayor amplitud de ciertas dimensiones, ámbitos o manifestaciones, contextos y poblaciones de la violencia contra las mujeres. Se confirma entonces que la definición de los problemas de conocimiento en los estudios psicológicos sobre violencia contra las mujeres también se había atravesada por la coyuntura histórica, política, en relación con el avance de los derechos humanos de las mujeres. Esta ruta no es una ruta lineal, ¿verdad? Su cronología no ha sido del todo lineal. Por el contrario, como ya mencioné, se elucida una especie de continuidad-discontinuidad en el abordaje de los problemas de conocimiento, lo cual a su vez se ha caracterizado como problema, como objeto de estudio, por ser diverso, dinámico y cambiante a lo largo del tiempo. Otra conclusión importante es que reconocemos que esta producción académica ha tenido una direccionalidad de género. En el tanto, la mayoría de las investigaciones, como ya mencioné, han sido realizadas por mujeres, con algunas excepciones, pero esto nos viene a dejar pensar que el campo de los estudios psicológicos sobre violencia contra las mujeres sigue siendo predominantemente femenino. Por otra parte, como ya mencioné también en la exposición de previo, una mayoría significativa de los estudios se han realizado en geografías del gran área metropolitana, lo cual deja notar una tendencia vallecentralista en este tipo de investigación que claramente nos plantea toda una serie de retos. Esta producción investigativa también se ha visto materializada a nivel de tesis, sobre todo como mencioné en la sede de Rodrigo Facio, existiendo muy poca publicación en revistas académicas indexadas de la universidad. Aquí entonces afirmamos la tesis de Salvay, quien plantea que si bien los estudios feministas y de género se incrementan con el paso del tiempo, dicha producción se mantiene invisibilizada en el escenario de la academia. Por otra parte, pese al reconocimiento político normativo de una definición amplia de la violencia contra las mujeres y las niñas que trasciende la esfera privada, como ya mencioné al inicio, encontramos que en la producción de conocimiento psicológico de estos 20 años pareciera prevalecer un ámbito restringido de la violencia, ¿sí? Ubicando estudios más enfocados en la esfera de lo privado, en el ámbito, como ya mencioné, de pareja, con poca presencia de la violencia que ocurre en las instituciones, en la comunidad, en los espacios públicos, ¿sí? Ahora bien, notamos como otro elemento importante cierta tendencia heterocentrada en la producción de conocimiento sobre el problema, así como una noción tradicional de los vínculos familiares, ¿verdad? Como matrimonio, unión de hecho, convivencia, ¿sí? Y esto también nos plantea
otros retos importantes. Otro reto importante en este sentido se refiere a la amplitud de manifestaciones de violencia en el contexto mismo de la pareja. Por ejemplo, no encontramos estudios que aborden la violencia patrimonial, la explotación económica por parte de la pareja, entre otros elementos. Las participantes de las investigaciones previas que analizamos han sido exclusivamente mujeres costarricenses, blancas o mestizas, de zonas urbanas y de estratos socioeconómicos medios y bajos. Esto implica, o al menos para nosotras, parece quedar fuera de la producción de conocimiento las mujeres negras, las mujeres migrantes, las mujeres indígenas, lo cual nos advierte cierto sesgo de universalización del género. Propiamente, en el plano metodológico, reconocemos el desafío de una mayor integración de diseños mixtos y de abordajes más cuantitativos también frente al poco o casi nulo registro estadístico de la problemática, pero bueno, sabemos que esto es un elemento que no solamente implica a las universidades, sino que es ¿verdad? Un desafío a nivel país. Para ir cerrando, entre los aciertos que arroja esta investigación y el análisis que llevamos a cabo, reconocemos que ha habido una producción de conocimiento orientado a contribuir con el cambio social y el mejoramiento de la respuesta del Estado. Como vimos, esta producción investigativa está atravesada por un posicionamiento crítico y un compromiso también ético-político. Si bien no todas las investigaciones psicológicas analizadas se enmarcan propiamente desde una perspectiva feminista, en las mismas prevalece el sello de los feminismos de la última época, no solo en la comprensión teórica del fenómeno de las violencias en general, sino en la relación investigativa, en la generación de un conocimiento situado, en la noción de transformación y acción que es tan importante en las epistemologías feministas y en la búsqueda también de la igualdad y la justicia. Para cerrar, finalmente, plantear que por su complejidad, magnitud de impacto, la violencia contra las mujeres y las personas menores de edad sigue siendo un eje aún vigente en la agenda académica. Pero requerimos de investigaciones rigurosas que puedan guiar mejores prácticas para su prevención, atención y sanción. Y en ese sentido, precisamente nuestra expectativa con esta investigación ya concluida es que permita direccionar nuevas líneas de investigación social. Y con esto termino mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, por compartir con nosotros y con nosotras los resultados de esta interesante investigación, ¿verdad? Creo que aporta resultados muy interesantes en cuanto a la producción de conocimiento, tal como lo señalas, en cuál es esos temas o esa mirada investigativa que ha tenido el tema de los derechos humanos de las mujeres y de la violencia. Parece que hay manifestaciones de la violencia que no están siendo investigadas 20 años después de Belén do Pará. Parece que hay poblaciones que todavía no son de interés, yo diría, ni de la academia, de la investigación en general, ¿verdad? Porque ustedes también en este proyecto trataron de rastrear diferentes producciones. Entonces, es un tema muy interesante. Vamos a invitar a las personas que puedan hacer también sus comentarios por medio del Facebook del Instituto de Investigaciones Psicológicas y de la Escuela de Psicología. También comentarles que el artículo al cual hacía Adriana referencia de la revista Wimbrood, ahí les pasamos en los comentarios el link del artículo para que puedan profundizar aquellas personas que quieran hacerlo. Tenemos varios comentarios ya y preguntas. Adriana, vamos a hacerlos por acá. Dice David Méndez, muchas gracias por darnos la oportunidad de asistir. Gracias más bien a ustedes por participar. María Ramírez dice, buenas tardes. Una consulta, ¿dónde recibió el máster en Derechos Humanos? Bueno, ya es una pregunta más a nivel general. Ahora la puedes contestar también si quieres. Por acá tenemos otras consultas. Pregunta también Camila OL, pregunta... buenas tardes, colegas. Muchas gracias por esta exposición. Quisiera conocer si se identificaron estudios sobre violencia
obstétrica desde una perspectiva psicológica. Ahí, apuntarlo por ahí, Adriana. También nos pregunta David si es imperativo fomentar la investigación y la educación en derechos de las mujeres en las personas jóvenes, ¿verdad? Bueno, y también adultas, si esto podría ayudar significativamente al país. Tenemos otro comentario también de la colega Mónica Bull. Imprescindible la pregunta por lo ético en las investigaciones. Felicitaciones por su presentación. Y también nos vuelven a consultar de dónde surgió, nos vuelve a consultar David Méndez, de dónde surgió el interés por el tema, ¿verdad? Y si se puede ampliar mucho más esta investigación. Bueno, agradezco mucho los comentarios y las preguntas. Voy a referirme con respecto a la formación en maestría en Derechos Humanos en la Universidad Estatal a Distancia. Fue mi formación. En cuanto a la violencia obstétrica, sí, efectivamente, bueno, y yo lo aclaré en la exposición, la el estudio que realizamos tuvo un periodo, ¿verdad? De 20 años hasta el 2016 y posterior a esto habrían, digamos, estudios que no logramos, ¿verdad? Claramente incluir en esta caracterización, pero que abordan precisamente otras manifestaciones que en aquel momento reconocíamos como un vacío, y voy a mencionar dos. Una de ellas, la violencia obstétrica, que claramente en la Universidad de Costa Rica ha sido una problemática estudiada, ¿verdad? Están los estudios de la investigadora Gabriela Arguedas desde el CIEM y que por supuesto esto aporta muchísimo a la construcción de conocimiento en esta materia, pero recordemos que nuestro estudio estaba enfocado en la perspectiva psicológica, ¿verdad? En la producción de conocimiento psicológico. Y allí tenemos entonces en violencia obstétrica en el año 2020 la tesis de Melissa Hernández, ¿verdad? Que ya es una tesis publicada y que, bueno, ya nuestra investigación presentada, ¿verdad? Ya incluso en una revista estaría un tanto desactualizada porque, bueno, también la investigación es progresiva, ¿verdad? En el tiempo. Y por otra parte, otro de las problemáticas estudiadas más recientemente, la violencia específicamente en espacios públicos, el acoso sexual callejero, también una tesis desarrollada por Amanda Mesen. Entonces vemos cómo hay una introducción más reciente de otros problemas de conocimiento y que bueno, esperamos que también eso sea así, ¿verdad? Un poco en las trayectorias de la investigación en la Escuela de Psicología a nivel de tesis. Con respecto a esta palabra que me parece importante, el imperativo en la educación en derechos humanos, estoy absolutamente de acuerdo, y yo creo que también en la investigación en derechos humanos, ¿verdad? ¿Qué elementos serían relevantes en términos de investigar la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Y de investigar también en materia de violaciones severas a los derechos humanos? Creo que es algo que tiene que estar también en la formación universitaria, en las ciencias sociales. Y bueno, con respecto a lo ético, coincido totalmente. Hay mucho más que pudiera mencionar, pero fue una síntesis, pero creo que incluso en términos de lo que encontramos en esta investigación, el aspecto ético se menciona a veces de manera transversal o tangencial, ¿verdad? No todas las investigaciones tienen una reflexión particularmente específica sobre las implicaciones éticas de los estudios que realizan, ¿verdad? Y esto también es una de las recomendaciones que establecimos en un segundo artículo que está en prensa en este momento, que está dirigido a eso, a poder reflexionar las implicaciones éticas de las metodologías utilizadas, ¿verdad? Los elementos de la no revictimización, por ejemplo, de las personas participantes de este tipo de estudios, y otros elementos también acordes a un enfoque de derechos humanos en la investigación psicológica y en las ciencias sociales. Y finalmente, ¿de dónde surge el interés en este tema? Bueno, creo que lo mencioné de manera superficial al inicio. Básicamente, creo que el interés principal para mí fue poder tener
un mapeo, por decirlo así, de cuáles han sido, cuál ha sido las trayectorias de la investigación que se hace en la Universidad de Costa Rica, la investigación psicológica en esta materia, con el fin de poder reconocer nuevas líneas de investigación y apoyar los procesos de trabajo finales de graduación. Y ese fue mi interés principal, ¿verdad? Y por supuesto, desde el lugar también de integrante de comités de tesis y acompañamiento a estos procesos investigativos, me interesaba poder hacer este balance después de 20 años y ver qué más podemos investigar, hacia dónde deberíamos dirigir la investigación, ¿verdad? Y qué otros temas, como decía Andrés ahora, no han sido investigados de previo. Muchas gracias, Adriana, por tu participación. No tenemos ahorita más preguntas, entonces vamos a continuar con el programa.